finales de 2024, México perdió el panel de controversia que Estados Unidos solicitó en el marco del TEMEC para impugnar la prohibición del uso de maíz genéticamente modificado para el consumo humano y su sustitución gradual en la alimentación animal, medidas establecidas en un decreto presidencial de México desde febrero del 2023. ¿Por qué se llegó a esta conclusión y a quiénes beneficia esta decisión? Esas dudas las resolveremos en este programa de En Defensa del Consumidor, así que acompáñenos. Vamos primero con la nota neta de esta semana. El 15 de enero de este 2025, las autoridades sanitarias de Estados Unidos prohibieron el uso del colorante artificial rojo número 3 en alimentos y medicamentos porque provoca un mecanismo hormonal relacionado con riesgo a cáncer. De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la orden surgió por una petición que aceptó la agencia en 2022, en la que se exhorta a las autoridades a revocar la autorización de aditivos colorantes que dan un rojo brillante a algunos dulces y tipos de cerezas. Los demandantes citaron, entre otros datos, 2 estudios que mostraron cáncer en ratas macho de laboratorio expuestas a altos niveles de este colorante. Sin embargo, los niveles de exposición para humanos son más bajos a comparación de otros animales, según este estudio. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos afirmó que el colorante se ha utilizado principalmente en productos como dulces, pasteles, galletas, helados y coberturas en pastelillos, por ejemplo, además de ciertos medicamentos comestibles. Por ello, los fabricantes que utilicen el colorante rojo número 3 en alimentos y medicamentos ingeridos tendrán hasta el 15 de enero del 2027 para reformular sus productos, mientras que los que lo usen en medicamentos ingeridos tendrán hasta el 18 de enero del 2028. Vamos ahora con el tema central de este programa. Desde febrero del 2023, un decreto presidencial prohibió el uso de maíz genéticamente modificado para elaborar tortillas y masa. Con este decreto se buscaba proteger la salud de las y los mexicanos, preservar la riqueza biocultural y salvaguardar el reservorio genético de los maíces nativos de México, la base de nuestra alimentación. Sin embargo, Estados Unidos consideró que estas medidas afectarían el comercio y sus exportaciones de maíz amarillo a México, y por ello el gobierno estadounidense solicitó un panel de controversia en el marco del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. Hay que recordar que desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994 son constantes las presiones de intereses empresariales. Además, la liberación comercial ha tenido graves repercusiones para los productores de maíz mexicano, en especial para los de pequeña y mediana escala. En México, la lucha contra la siembra de maíz genéticamente modificado tiene años. A esta lucha se han sumado personas defensoras de derechos humanos, campesinos y también personas desde la academia. ¿Pero qué implica para México haber perdido en el panel de controversia del TEMEC? De eso hablaremos con Carlos Ventura, uno de los firmantes de la demanda colectiva que ha impedido legalmente la siembra de maíz genéticamente modificado en nuestro país. Y también con Ana Beguer, investigadora del Jardín Botánico en el Instituto de Biología de la UNAM. Y para hablar más del fallo contra México en el panel de la controversia del TEMEC sobre el maíz genéticamente modificado, me da gusto recibir en el estudio a Carlos Ventura. Él es uno de los firmantes de la demanda colectiva que ha impedido legalmente la siembra del maíz genéticamente modificado aquí en México. Y también a Ana Beguer, investigadora del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Pues mi primera pregunta es para Carlos. Quisiera que nos ayudes a entender qué es lo que decidió recientemente el panel de controversia del TEMEC y qué implicaciones tiene en el maíz que se
que se siembra aquí en el país. Sí, bueno, primero decir que es importante recordar para quien es la primera vez que escucha que estamos en esta controversia con Estados Unidos, que esto es producto de un mecanismo con el que cuenta el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, ¿no? Como ahora lo conocemos, que recuerden ustedes tiene su antecedente en el TELECAN, ¿no? Del 94, pero pues es una continuidad de estas relaciones comerciales entre estos países y el asunto de la resolución a la que le llegamos hoy es producto de una controversia que generó el gobierno de Estados Unidos derivado de ciertas medidas que tomó el Estado mexicano, ¿no? En relación a la protección del maíz, de los maíces, de la biodiversidad en México. Y eso provocó, digamos, que se pudiera habilitar este panel que está debidamente establecido, digamos, la posibilidad de que uno de los estados lo implemente, lo solicite, y así lo hizo Estados Unidos porque sintió que México estaba en falta, digamos, al emitir este tipo de medidas, como fue este decreto y luego los ajustes que se hicieron en el segundo decreto. En realidad el fallo del panel se refiere a eso. O sea, se refiere a una cuestión más de procedimiento, de acatar o no las reglas que establece el TEMEC en relación a emitir ciertas medidas dentro del derecho interno, porque estamos en una discusión de derecho comercial, ¿no? Entonces, el derecho comercial establecido en sus propias reglas en el TEMEC choca, digamos, en ocasiones con medidas de derecho interno, aunque el Estado que las emita pues argumente y dé argumentos razonables pues para sostener sus medidas. Entonces el fallo tiene que ver con eso, con que en el marco del TEMEC México está en una, digamos, falta de tipo procedimental y por eso es que Estados Unidos habilita ese panel. Y es muy importante que el público que nos escucha digamos, retome esto porque hay mucha desinformación actualmente y creo que a mí me gustaría poner énfasis específicamente en eso. Muy bien, Carlos. Y Ana, a mí me gustaría preguntarte por qué el panel omitió en esta resolución el impacto a la salud y al medio ambiente. Carlos nos comentaba que es más una cuestión comercial. ¿Por qué se omite esta otra parte? Pues como muy bien explicó Carlos, el panel trató sobre un procedimiento. Entonces, por más que nosotros veamos como una injusticia que no se hable bien de nuestro maíz, en realidad ese nunca fue el tema. El juicio no trató ni sobre maíz, ni sobre la salud, ni sobre el ambiente, ni sobre la siembra. Trató sobre muy poquitas partes de los decretos emitidos por México. ¿Cómo es que se tomaron las decisiones para que se limitara el uso del maíz que se importa para consumo humano y que México decidiera que paulatinamente en el futuro, con información adicional que se investigará, se irá sustituyendo el maíz transgénico en el consumo de los animales y en el uso de la industria? Esas son las únicas dos medidas de muchas otras que hay en el decreto que en este momento se está hablando. Todas las demás ni se habló, ni importan, ni se tocaron. ¿Qué se habló de estas medidas? Que como se decidió eso, no siguió el procedimiento. Entonces, no había lugar para hablar sobre la salud, el ambiente, ni la importancia del maíz para México. Nunca estuvo en realidad sobre la mesa. La queja de Estados Unidos es, ustedes tomaron mal una decisión porque no presentaron los trámites necesarios. Los trámites necesarios eran pedir su opinión bajo un procedimiento. Y entonces Estados Unidos básicamente desde el inicio sabía que nosotros íbamos a perder ese panel porque nunca les pedimos la opinión y las pruebas que México tenía que presentar eran sobre que habíamos pedido esa opinión. No eran ni sobre si el maíz hace daño, ni los daños a la salud, ni nada. Todo eso fue un manejo en medios, un manejo entre los gobiernos, un manejo que la verdad se da porque el maíz está en nuestro corazón y todo el tiempo pensamos que se habla de maíz y el maíz es muy importante. Pero pues ya en términos del procedimiento, pues sí, en el procedimiento se separó todo lo que se había dicho de lo que realmente trataba.
lo que los abogados dicen la litis. La litis fue, ustedes no pidieron la opinión sobre cómo se realizaba esta medida y entonces pues el resultado es no presentaste pruebas, perdiste, ¿no? Básicamente. Entonces por eso es que no se habló de todo eso. Ya veo. Y bueno, también lo que a mí me gustaría saber es, Carlos, ¿qué opinas de los argumentos en ese sentido que da Estados Unidos? Dice que afecta a sus intereses comerciales. ¿Qué es el mensaje que da, ¿no? Considerando que dejó de lado toda esta parte? Mira, poniendo en perspectiva este momento coyuntural tan importante, ¿no? También recordarle a quienes nos ven que no es un debate nuevo, ¿no? O sea, es un debate de las últimas décadas en México y es muy importante recoger que Estados Unidos, digamos, como un gobierno con una fuerte intención de proteger intereses particulares y son estos intereses de grandes transnacionales, ¿no? Que tienen además pues una importancia, digamos, en Estados Unidos, como pueden ser las empresas que, por cierto, han sido frenadas por el Poder Judicial en México para la siembra de maíz transgénico. Ahora, el argumento de que se afecta el libre comercio, pues es que México en realidad no está tomando medidas, digamos, que no estén, en el marco de las reglas del juego, ¿no? Lo que valoramos nosotros desde, digamos, nuestra perspectiva como organizaciones, articulaciones de la sociedad civil, es que efectivamente pues hay una intención del gobierno de Estados Unidos de poderse llevar el carro completo, como decimos, es decir, que no haya ninguna medida, ningún obstáculo, no solo a la comercialización de los maíces transgénicos que ellos de por sí importan a México, ¿no? Sino el gran tema, ¿no? También que tiene que ver con la siembra masiva en nuestros territorios. Y creo que son tensiones que ponen en jaque a los dos gobiernos, ¿no? Y que como sociedad tendríamos que poco a poco ir develando qué es el proyecto de país que queremos en relación con el maíz, como un grano básico fundamental en nuestra alimentación, pero además que puede ser importante para las generaciones futuras lo que hoy se defina en torno a este panel o las medidas que los estados, en particular México, vaya a sostener y vaya a defender en los próximos meses o años, ¿no? Porque pareciera que va a ser una tensión constante en el marco de esta relación con Estados Unidos y más viendo lo que ahora en enero va a pasar en Estados Unidos, ¿no? Sí, esta nueva presidencia. Yo creo que esta pregunta es muy, muy importante y que ha habido algunos malos entendidos al respecto de lo que se ha dicho, porque en términos comerciales, la defensa de México habló de muchas cosas que no eran exactamente lo que se necesitaba y una de esas que logró poner en duda es si realmente Estados Unidos tiene daños económicos por lo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque lo que limita es que nos estemos consumiendo en la masa y la tortilla el maíz transgénico o genéticamente modificado que viene para la alimentación animal. México es totalmente autosuficiente para la alimentación humana, por lo tanto es una prevención interna del país que eso no se mezcle, que no llegue, ¿no? Es un mal uso de un maíz que es para engorda, para producir leche, para buena nutrición animal, ¿no? Que se esté yendo hacia la alimentación humana. Entonces ese era el objetivo. Como eso no debería estar pasando y era prevención, entonces ahí no deberían de tener un daño económico, ¿no? O sea, porque eso no debería de estar sucediendo. Y si sucede, es una práctica que la idea es limitarla. La segunda cosa que dicen es que financieramente les cuesta la planeación de las siembras, etcétera. Y eso es posible, pero están avisados desde el 2020. Entonces, si les sigue costando en la planeación, tienen que justificarlo de una manera muy rotunda, ¿no? De tal manera que las dos implicaciones que podrían tener costos, pues están medio en duda.
Lo que es muy importante que el público realmente entienda es que no es, Estados Unidos no puede venir a imponernos los aranceles en donde quiera, a lo que quiera, con el costo que quiera. Lo que sucede después de este fallo es otro procedimiento. Así son todos los procesos, estos son de muchas etapas. La primera etapa fue unas preguntas que nos hicieron, después la segunda etapa es este panel de controversia. La tercera etapa que tiene que suceder es definir si realmente hay una afectación comercial y cuál es, desde cuándo y hasta cuándo hay esa afectación comercial. En fin, entonces el panel dice, Estados Unidos todavía tiene que demostrar que realmente tiene efectos económicos, ¿no? Entonces, ahorita, como estamos, ni siquiera Estados Unidos ha demostrado que tiene efectos económicos. Entonces, se ha dicho mucho en los medios que esto nos va a costar carísimo y que ya desde mañana, todo eso es mentira. Aquí hay procesos que están escritos, acordados entre los países y se tienen que seguir. Aunque nosotros mañana decidamos que se quita el decreto, los procesos puede ser que ocurran. Entonces, en realidad lo que tenemos que hacer es esperar a que eso ocurra y ver, digamos, cuál es el costo del golpe, ¿no? Y después de eso, México ya tendría que tomar decisiones sobre, no es cierto, hay otra etapa, en donde se ve realmente a qué se le puede poner el arancel. O sea, si son aguacates, no le puedes poner aranceles a las medicinas, ¿no? Si son maíces, le puedes poner aranceles a los maíces, ¿no? De tal manera que podemos ver en qué, pero es una proporcionalidad que tiene que estar claro que no va a ser, no se puede hacer lo que han estado diciendo en medios. O sea, la gente que dice que ya sabe cuánto costó esto y que además asusta con eso, pues está del lado del otro país, ¿no? Básicamente. Entonces eso creo que sí es muy importante aclararlo, ¿no? Faltan muchas etapas, no hay por qué estar tan preocupado. Como dijo Carlos, además esto es una discusión que viene entre los países desde 1996 y seguramente seguirá por los próximos años, ¿no? Los genéticamente modificados han llegado en esta tecnología para quedarse en muchos países y en el planeta. Entonces vamos a tener que seguir regulándolos y hablando de ellos. Y esta es una etapa más que solamente trató de un trámite. No trató de todo lo que se ha dicho y no está en juego, como ya también dijo Carlos, el resto de las medidas que contiene el decreto, ¿no? Esas no están tocadas, ni la siembra, ni que tengamos que hacer investigación conjunta y otras cosas que están, el glifosato que mucho se habló, ¿no? Nada de eso al final fue incluido en el decreto. Entonces, digo, en el fallo no, en la queja, en el panel, en este asunto. Y entonces, para también tenerlo claro, esto que resuelve el panel no impacta en nuestra soberanía alimentaria, en la manera en la que estamos aquí produciendo y distribuyendo el maíz en México. Bueno, no afecta en nuestra manera de regular a los organismos genéticamente modificados, porque nosotros tenemos una ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados. No impacta en que nos digan que, nosotros podemos regular. Es más, nosotros podemos seguir con nuestras, como estamos hasta ahora, y no deberíamos de tener ningún cambio, ¿no? Entonces, es dudoso, depende cómo se aplique, depende que siga en las siguientes etapas. Pero la realidad es que no debería de afectar nuestra producción. Además, nosotros tenemos derecho de comprarle a quien quiera. Lo que sí se afecta, no sé si se afecta, sino que dejó bien claro este panel, y es uno de los asuntos más importantes que México realmente ganó, es que a pesar de que no fue el tema ni la salud, ni el medio ambiente, ni la importancia de los maíces nativos para México, ni cómo los regulamos, México habló tanto del tema
que Estados Unidos terminó aceptando que eso no le interesa cuando realiza las evaluaciones de los riesgos que pueden traer los maíces genéticamente modificados. ¿A dónde voy? México siempre se ha preguntado, ¿es seguro para la población, en el caso que sea, por la razón que sea, si consume maíz genéticamente modificado, el maíz que sea, porque cada uno se va evaluando, ¿no? Y a estas alturas, aunque decimos maíz genéticamente modificado, implica una bolsa como de 70 cosas distintas, ¿no? Entonces cada una se evalúa. Y lo que Estados Unidos terminó diciendo es, a mí no me interesa. No me interesa que el pueblo de México consuma 10 veces más maíz que el de Estados Unidos. Eso quiere decir que no ha evaluado qué pasa, o sea, tal vez evaluó qué pasa si consumes como las personas consumen en Estados Unidos, pero nunca ha evaluado una exposición muchísimo mayor. Es como si yo te dijera, bueno, la vitamina C no hace daño, ¿no? Pues sí, pero hay que evaluar si tú consumes vitamina C en una dosis pequeña, pues podría llegar a hacer daño si consumes 10 veces más todos los días de tu vida, 3 veces al día, tanto en la niñez como en los adultos, como cuando estamos enfermos, como consumimos maíz en México. Esa es la preocupación, ¿no? Y por eso es que necesitábamos que algo que no está evaluado para la dieta mexicana no sea consumido como la dieta mexicana. Y lo que sí aceptó Estados Unidos en esto es que jamás lo ha evaluado. Entonces, ahora a la pregunta de ¿es seguro consumir maíz transgénico o maíz genéticamente modificado? Ese que viene además todo mezclado, estos 70 que han sido evaluados para el consumo allá. Y aquí vienen mezclados en diferentes combinaciones, asociados además a los químicos que se utilizan en su cultivo, como el glifosato, como el dicamba, 2,4-D, otros herbicidas, todo eso. ¿Es seguro que yo me lo coma? La respuesta en realidad correcta es no han evaluado los vendedores esa situación. Y México no solamente es muy complicado científicamente que lo evalúe, sino que no es el responsable de aportar esa información. El responsable de aportar la información es Estados Unidos o las empresas que en realidad están desarrollando esto, porque cada uno de estos desarrollos lleva una evaluación. Eso es, no hay duda de que se necesita una evaluación, porque se ha modificado la información genética y eso se sabe que tiene muchísimas complicaciones y que se necesita evaluar cada una de ellas. Entonces, si no se ha evaluado, pues la respuesta es no es seguro, ¿no? Y quien diga que es seguro, porque tiene algunas otras observaciones, pues básicamente no confía en la ciencia, ¿no? La ciencia sigue procesos, ¿no? Para que podamos ver si una cosa es segura o no. Y no te puede decir, si no se hizo una investigación, pues no te puede decir la respuesta, ¿no? Básicamente. Gracias, Ana. También lo que a mí me gustaría preguntarles con todo eso que nos plantean, Carlos, es entonces, ¿qué intereses está protegiendo el panel? Sí, considerando que México sí habla de esta cuestión, pone sobre la mesa el daño que tendría a nuestra salud, ¿por qué el panel pues decide dejarlo fuera, sobre todo pensando, ¿no? en estos intereses que está protegiendo? Sí, bueno, retomando esto que ya Ana desarrolló muy bien, ¿verdad? En relación con lo que está en juego cuando hablamos de discutir sobre la salud, sobre la buena alimentación, sobre el cuidado del medio ambiente, que es algo que yo creo que como sociedad mexicana tenemos que
que observar, ¿no? Que en esa relación comercial con Estados Unidos, pongo énfasis en esto que dice Ana, no le interesa, ¿no? Poder evaluar, ni mucho menos atender si puede ocasionar daños, ¿no? De este tipo, medioambientales, a la salud y a la alimentación de la población en México, ¿no? El tema de la pregunta que me haces, creo que es importante entender que cuando hablamos del panel, hablamos de estas 3 personas que designaron, ¿no? los gobiernos para poder dirimir esta controversia. Y son personas que no tienen, por ejemplo, el expertise de Ana u otras científicas o científicos o personas especialistas para poder discutir el fondo del asunto. Ellos discutieron el tema de con lo que iniciamos esto, el procedimiento en el marco de un tratado de libre comercio. Entonces, pues como decimos en México, no le podemos pedir peras al olmo, es decir, porque la naturaleza misma de ese panel fue discutir sobre eso. Supongo que tendríamos que pensar otro tipo de procedimiento cuando querramos discutir ese tipo de problemáticas o de posibles riesgos, ¿no? que nos trae el tema de los maíces genéticamente modificados. Ahora, es verdad que si podemos hacer un recorrido de la evolución de la historia de estos tratados de libre comercio, ¿no? Sin afán de extendernos, pero digamos la naturaleza jurídica de estos tratados de libre comercio, pues ha develado muchos casos que han generado este tipo de controversias, ¿no? Lo que se conoce como esta resolución de controversias en el marco de tratados comerciales, es que por lo general son diseñados y son implementados para proteger los intereses económicos. Y pongo énfasis en eso, los intereses económicos de la ganancia, de la acumulación de grandes transnacionales o de potencias económicas, ¿no? Que siempre buscan imponerse sobre las medidas que otros países quieren poner, ¿no? En este caso lo estamos viendo claramente, ¿no? México implementa medidas que aspiran a proteger, a cuidar, digamos, hacer en el tiempo, preservar la riqueza que tenemos en los maíces, y la reacción es precisamente, ¿no? Este tipo de argumentos en el marco, pues, del interés central, que es el tema de los intereses económicos de grandes transnacionales, que, insisto, no es la primera vez que la sociedad mexicana o el Estado se enfrenta a esos grandes poderes de corporaciones transnacionales, ¿no? Entonces, estamos como en otro momento de tensión y de enfrentar contundentemente, pues, este intento de avasallamiento, ¿no? de la soberanía y de la soberanía alimentaria en México, que es hacia donde aspiramos. Sí, esto que comentas no es la primera vez, porque ya llevan años, ¿no? Una demanda colectiva que ha impedido la siembra de este maíz genéticamente modificado en México. Entonces, de este lado, pues sí se está haciendo un trabajo importante para proteger la diversidad de nuestros maíces. Yo quisiera preguntarte a ti, Ana, que nos hablaras un poco más de esto que comentas, que México ya puso sobre la mesa el por qué no se está resolviendo el daño que podría causar el consumo de este maíz en nuestra población. Además de eso, ¿qué otro logro qué otro logro tuvo México en esta discusión? Pues mira, yo creo que hay varias cosas. Como lo que aprendimos es que en la forma en la que nos trató como país Estados Unidos, ¿no? Y que, bueno, hay que decirlo, se permitió por la Secretaría de Economía y quienes estuvieron, hubo muchísimas diferencias. Que si es así como se lleva a cabo toda la bioseguridad del país y el trato en toda la información, pues es posible que tengamos muchísimos más riesgos de los que pensamos en la sociedad. Por ejemplo, ¿no? Ya se admitió que no se estudia las formas de consumo de México, ¿no? Esto que yo digo toda la vida, en todas nuestras etapas de nuestra vida. Tampoco se estudia qué va a pasar cuando hay flujo hacia nuestros maíces y se dispersa en nuestro ambiente. Eso Estados Unidos dijo, tampoco es importante, eso no debería de pasar.
Por más que México, una de las cosas importantes que también sucedieron en los escritos de México es que está aceptado por nuestro país que hay una amplia distribución de maíces nativos que vamos a llamar contaminados, ¿no? Para que la gente tenga clara la idea de que tienen esta información genética, o sea, en cada una de las partecitas de la planta, en todas ellas, en su información que se hereda, está una información que fue metida en un laboratorio, que fue los transgénicos, ¿no? Se hacen en un laboratorio, se abre su información genética y se mete ahí una parte de virus, una de animal, una de planta, para que sea todo funcional, ¿no? Ese paquetito que se inserta y que solamente se puede meter en los laboratorios, ¿no? A través de lo que el TEMEC llama la biotecnología agrícola, o nosotros llamamos la ingeniería genética. Esta manipulación de la información mete nuevas cosas, nuevas funciones que antes la planta no tenía, que, como bien dice el TEMEC, rebasan las barreras naturales de la reproducción que podríamos llegar a encontrar, ¿no? No podríamos en este momento reproducir a un virus con un maíz, ¿no? Y que tengan hijos, ¿no? Entonces, eso sí se puede a través de la ingeniería genética. Se mete esa información y entonces ya puede tener esas funciones, ¿no? Entonces, estas nuevas funciones ya están en nuestros maíces. Y el escrito del gobierno mexicano reconoce varias cosas. Una, que la presencia de esta información genética no puede provenir de las siembras que se hicieron en algún momento en México, en el norte de México, entre el 2009 y el 2013, antes que con la demanda colectiva pararan esos permisos, hubo algunos, ¿no? Esa información genética particular está también hay en México, ¿no? Puede haber venido por las importaciones y puede haberse quedado por las siembras. Eso demuestra que los cultivos que se hagan en México tienen muchísimo riesgo y que sí pueden contaminar un centro de origen y de diversidad como lo es nuestro país, porque las medidas estas de que lo que está cerca se puede llegar a contaminar, pero no lo que está lejos, solo funcionan con fines comerciales, donde toda la semilla de las personas se destruye. Entonces, si la que está cerca pudo haberse contaminado, pero la que está lejos también va a cambiar toda su semilla. Entonces, así es como controlan que no vaya aumentando la frecuencia de estas contaminaciones. México es un lugar totalmente distinto, es un lugar único que tiene medidas de centros de origen y que no puede adaptar medidas comerciales para la conservación de su diversidad, porque en estas medidas comerciales siempre se permite que haya un poco de riesgo y un poco de contaminación, y en un centro de origen no queremos nada de eso. Bueno, entonces, ¿qué se aceptó? Que todo esto que yo estoy diciendo no está siendo estudiado, que no se está considerando, y México acepta que hay combinaciones ya después de mucho tiempo que estos se van cruzando unos con otros y que se van encontrando en nuestros maíces en lugares donde nunca fueron evaluados, ¿no? Que iban a crecer, porque solamente se evaluaron qué tan bien les iba a ir en los campos de Estados Unidos, bajo las condiciones de allá, con sus fertilizantes y sus químicos, y no bajo las prácticas tradicionales mexicanas, guardando la semilla, consumiéndose, procesándose, incluso esto es muy importante. Otra cosa que se acepta es que no se evalúa las formas de transformación de nuestros maíces. Entonces, no ha sido evaluado, no es lo mismo comer un poquito de aceite preparado de un maíz que fue una planta transgénica y de la cual se sacó solamente su grasa, digamos, y eso es lo único que te estás comiendo. Es un procesado industrializado muy distinto a como nosotros comemos un elote o el pozole, que está ahí el maíz, lo vemos, ¿no? O como hacemos nixtamalización para preparar las tortillas, ¿no? Digamos que todos los procesos que hace México, eso tampoco es importante.
Entonces, ahora ya sabemos todo lo que ignora Estados Unidos y también sabemos cómo nos lo da, porque no hicieron bien las traducciones, no hicieron bien los procesos de informar. Estados Unidos nunca contempló la información que entregaron las organizaciones, ¿no? Muchas organizaciones entregaron información, los científicos hicimos también información especial para que la leyeran. Todo eso fue ignorado. Entonces, si así es como han hecho lo que nos dicen sí es seguro, quiere decir que nada de lo que a nosotros nos importa ha sido considerado. La única vía para que eso sea considerado está escrita en el TEMEC. Nosotros también podemos poner un panel de controversia y decir, mira, para que se tomen en cuenta mis intereses, ¿no? Tú me tienes que decir cómo realmente estás haciendo estas evaluaciones. Los países tienen la obligación de hacer las evaluaciones. Lo que pasa es que México no le está exigiendo las evaluaciones que quiere para ser el comprador de esos productos, ¿no? Que sean seguros, básicamente, no es una exigencia muy grande. Con todo ese contexto, a mí también me gustaría preguntar, Carlos, ¿cuál debería ser entonces la prioridad de las estrategias que se tomen aquí desde el país para asegurar pues que nuestro maíz, pero también pensando en otros alimentos básicos, ¿no? Para nosotros como mexicanos, como el frijol, pues no sean mercancías negociables, ¿no? ¿En qué tendría que enfocarse estas estrategias? Bueno, creo que justamente esta discusión en el marco de la controversia nos recuerda que un grano tan estratégico para México no puede ser tratado como una mercancía, ¿no? Y tendríamos que buscar las oportunidades en este momento para llevar hacia allá también la discusión, ¿no? Es decir, creo que el Estado mexicano tiene que recoger aún más, ¿no? Esta reflexión que además las organizaciones y diría yo las propias comunidades campesinas e indígenas lo dijeron desde que el maíz y el frijol entraron al Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces, eso tendría que ser una premisa, digamos, sobre la que estemos construyendo estrategias, ¿no? Que algo que es tan fundamental, no solo para la alimentación, ¿no? Sino para la propia identidad, para la propia reproducción de la vida comunitaria, porque además pues sabemos que hay comunidades que todavía, digamos, por fortuna, ¿no? Gira su vida colectiva en torno a los ciclos de la milpa en fin, hay tantas cosas que hablar sobre el maíz y por eso la importancia en México, porque no solo es, digamos, en términos de una discusión comercial, sino una especie de discusión de cosmovisión, de forma de vida, ¿no? De forma que eso me parece que es importante. Ahora, desde lo que vemos, pues sin duda alguna, ya se explicó aquí que no tendría por qué cambiar el rumbo de lo ya iniciado por el Estado. Ojo con esto, ¿no? Entonces sería como una de las estrategias sería y como una petición al Estado mexicano es a sostenerse en eso que ha empezado a implementar, mejorarlo, impulsarlo, consolidarlo y hacerlo sostenible en el tiempo, ¿verdad? Que no sea como algo, que no sea una medida temporal, sino que sea una política de Estado. Que además hoy sabemos que hay pendiente una reforma constitucional, ¿no? que prohíbe este tipo de maíces transgénicos, aunado a que podamos tener una medida, una resolución del Poder Judicial también favorable, digamos, a la protección de los maíces nativos, de la biodiversidad de nuestros maíces. Y creo que como sociedad es muy importante seguir manteniendo esa exigencia, manteniendo esta difusión de información, pero también creo que tenemos la tarea, ¿no? De poder ser más observantes de lo que consumimos, ¿no? Para quienes consumimos, y creo que ahí está precisamente una clave importante a la sociedad, ¿no? La estrategia no solo pasa por la política que el Estado pueda implementar, sino también por la participación de la sociedad, y es que participamos comiendo. Y es que esto es muy importante porque es algo que es tan cotidiano, y entonces estamos en una discusión vital, ¿no? Diría yo, para México.
Entonces, creo que es muy interesante que nuestras estrategias vayan desde la discusión del cambio de concepción, de tratar como una mercancía este tipo de granos básicos para nosotras y nosotros, hasta poder usar, digamos, nuestras capacidades de qué comemos, qué queremos comer y sobre todo cómo y el origen de esos alimentos, ¿no? Entonces, y por último diría, creo que además de todo lo que ya ganamos, porque se dice es que México perdió el fallo, hoy lo que queremos transmitir es que no perdimos, ganamos, ¿no? Y además develamos muchas cosas que no se habían podido develar en una discusión internacional. Y la otra cosa es cuestionar fuertemente los tratados de libre comercio. O sea, creo que se han sostenido a lo largo de la historia, pero una vez más hay un episodio más que nos da cuenta que lo que menos importa son los derechos o la dignidad de las personas. Porque en esos tratados y en esas discusiones al centro no está el cuidado de la naturaleza o el cuidado de la vida misma. Está pues el interés económico de la ganancia de unos cuantos en detrimento de muchas y muchos que hoy pues queremos tener un país y un mundo más justo y más digno, ¿no? Sí, muchas gracias, Carlos. Y ya por último de mi parte, Ana, me gustaría preguntar qué es lo que sigue en cuanto a la sociedad civil organizada, también desde la academia. ¿Cuál es la estrategia para seguir defendiendo el maíz? Bueno, creo que hay varias partes, ¿no? Uno es que estamos viendo distintos discursos a nivel de medios que son básicamente un retroceso. Si bien hay un resurgimiento de la discusión, es una discusión como de los 90s. Es una discusión añeja, sin información científica, como si no hubiéramos tenido 30 años de investigación que demuestra que las medidas que se proponían son obsoletas, que no sirven, que sí, todos los centros de origen han tenido contaminaciones porque siguieron reglas comerciales y no reglas especiales. Entonces tenemos retos de investigación para hacer distintas medidas integrales para realmente proteger el maíz de México, porque la otra cosa que ahora sabemos es que estos maíces, estas contaminaciones son nuevas, son de las que nunca se sembraron y están llegando por las importaciones. Entonces México tiene que pensar cómo es que va a diseñar estrategias para limitar esas contaminaciones en particular que se están yendo a los maíces nativos y que estamos consumiendo, que Estados Unidos va a seguir haciendo más, no podemos limitar eso, pero sí podemos proteger nuestro maíz con distintas medidas científicas probadas para México. Tenemos que aportar en la discusión para que no haya un retroceso, sino un avance, para que no sean las mismas discusiones históricas que nada más han hecho perder el tiempo y que las vuelven a decir, ¿no? Como que los organismos genéticamente modificados somos todos y que todo el maíz que se ha mejorado de manera tradicional también es genéticamente modificado. Esas son todas mentiras, ¿no? Los organismos genéticamente modificados se hacen solamente en el laboratorio y están definidos así en nuestra ley y en tratados internacionales. Entonces, por arriba y por abajo de nuestra Constitución son organismos genéticamente modificados regulados y nosotros necesitamos que quede ahora todavía más robusto en la Constitución y que eso realmente ayude a su protección. Otra cosa es que si México no tiene la garantía, la seguridad en el consumo del maíz, entonces es posible que se esté afectando la manera tradicional y la cantidad en la que consumimos. Entonces tenemos que conservarlo desde ahí, desde la prevención, desde la precaución, utilizando todos los principios, el principio precautorio, el principio pro natura, el derecho al ambiente sano. Tenemos todos los elementos para evitar los riesgos que actualmente están sobre nuestro maíz y sobre su entorno natural, ¿no? Porque una vez que estos maíces tienen esta contaminación, puede ser una contaminación que le da propiedades, por ejemplo, insecticidas. Entonces, tal vez a la planta no se ve tan afectada, pero su entorno se va viendo afectado,
¿no? Y entonces, desde mi laboratorio, que se llama Genética de la Conservación, y eso quiere decir que se preocupa por los procesos que originan y mantienen la diversidad. Entonces, no podemos sacar el foco de ahí. Tenemos que conservar siempre a los procesos que originan y mantienen la diversidad. Esos son la diversidad en los ambientes, la diversidad de las formas de uso, las culturas, todas nuestras fiestas. Nosotros somos indivisibles de la diversidad del maíz. Si nosotros queremos tener diversidad en nuestro maíz para que podamos tener oportunidades ante cualquier cambio climático, oportunidades ante cualquier deseo que nosotros queramos hacer con nuestro maíz y de repente se nos ocurre tener pozoles azules, ¿no? Pues tenemos todas las oportunidades en nuestra diversidad. Como país es muy importante que prioricemos para la solución de nuestros problemas, pensar que a través de los miles de años nuestro maíz ya se enfrentó alguna vez al problema que tenemos hoy. Por lo tanto, quiere decir que en nuestra diversidad ya está la solución. Es mucho más fácil encontrar en nuestra diversidad la solución que inventar algo metiéndole una nueva función al maíz y viendo si hace daño para todas las formas de consumo. Entonces, necesitamos conservar nuestra diversidad, pero también aprovecharla, valorarla, conocerla, comentarla, educar alrededor de la diversidad, ¿no? Fomentar el uso y el consumo de esos maíces es lo que realmente va a hacer que nosotros podamos tener esta diversidad y compartirla con las siguientes generaciones. Entonces, bueno, esas son de las partes más importantes que nos esperan en el futuro. No es fácil, pero lo más importante es que pues vayamos hacia allá y no vayamos hacia atrás. Sí. Les agradezco mucho Ana Beguer y Carlos Ventura por esta entrevista y por esta información tan importante que nos comparten. Gracias. Muchísimas gracias a ti por la invitación y un saludo a la audiencia y esperamos poder seguir aportando en estas discusiones y aclarando todas las dudas que vayan surgiendo. Muchas gracias. Ustedes cuéntenos en los comentarios qué opinan de esta lucha que sigue vigente, la protección de los maíces nativos en México. También les dejo con una reflexión que hace Ana Beguer, la investigadora Ana Beguer. Ella nos dice que si bien el gobierno de México ha mencionado que acatará el fallo de este panel de controversia, eso no implica que tenga que eliminar el decreto presidencial que desde el 2023 protege a nuestro maíz. Este programa es posible gracias a la coordinación desde el Poder del Consumidor de Denise Rojas y Karen Castillo. El guión lo elabora Guillermo Bermúdez. Y yo los veo como cada martes aquí por Estudio B en Defensa del Consumidor.